llama en esta oportunidad Trabajo Presencial de Personas con Discapacidad en Tiempos de Pandemia. Esta primera reunión va a estar dirigida por Cristina Higa, ella es coordinadora de INImundo y el día de hoy nos va a dar una presentación muy importante como para poder empezar este ciclo de sensibilización vía webinars, y va a ser bastante importante contar con su participación, con sus opiniones, y también tenemos una dinámica grupal que vamos a desarrollar más adelante. Así que, sin más, vamos a presentar a Cristina para que pueda empezar. Muchas gracias. Adelante, Cristina. Gracias, Oscar. Hola a todos y todas, gracias por conectarse. Bueno, darles la bienvenida. Como ya lo mencionó Oscar, vamos a trabajar hoy día este webinar que nos convoca justamente pensando en el tema de inclusión laboral, sobre todo en esta coyuntura que nos ha afectado duramente a muchos y que en el ámbito laboral no ha sido distinto. Solamente para que puedan tener también la consideración es que esta sesión va a ser grabada para poder tenerla en nuestras redes y que más personas puedan llegar a verlo. ¿Ya? Dicho esto, también estamos hoy día con Jocelyn y con Karen, que son parte del equipo de AINI, que también van a acompañar alguna parte de la sesión. Y nada, entonces empezamos. A ver. Entonces, hablar de discapacidad. Yo quería empezar justamente con este tema porque si bien el tema tiene que ver con el trabajo presencial de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, una de las cosas que se nos viene a la cabeza desde la intro nomás es el tema de la discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad hemos escuchado, creería yo, en nuestro contexto más cercano, muchas ideas, muchas frases, ¿no?, que tienen que ver con una mirada muy específica sobre la discapacidad y que creo que la imagen lo refleja bastante bien, porque solamente nos ponemos a pensar en estas condiciones o características de la persona que saltan a la vista y la persona queda relegada en la parte de atrás, como pueden ver en las sombras, ¿no? Entonces, un poco como pierden la visibilidad, pierden el nombre, pierden el que les gusta, el que hacen, lo que sueñan, su proyecto de vida, y pasan a ser personas usuarios de silla de ruedas, personas con alguna discapacidad intelectual, personas con alguna discapacidad auditiva, y eso se convierte como en la etiqueta, ¿no?, que de ahora en adelante y para su vida tiene que regir, ¿no? Entonces pierden el nombre, pierden su esencia y pasan a ser una persona que se basa en esta condición. Y seguramente en este camino hemos encontrado frases o hemos escuchado frases como las personas con discapacidad no pueden hacer cosas, o no sé, son angelitos de Dios, o seguramente habrá pasado en el tiempo que nosotros trabajamos con familias de personas con discapacidad. Hemos escuchado mucho que las mamás nos cuentan que hay estas concepciones de que algo malo han tenido que hacer en la familia, o en este caso la mamá, para tener un niño con discapacidad, o algo debe ser producto del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas ideas, nociones, frases, tienen que ver con algo bastante básico, que nos lleva a pensar en la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, solamente como para darles una referencia y un marco, del total de la población mundial actual, más o menos el 15% presentan una discapacidad. Esto quiere decir por lo menos 1.000 millones de personas, ¿no? Y en el Perú esta cifra no es tan diferente. Tiene que ver con que en el Perú ahorita, según el censo del 2017, hay el 10.4% de personas que tienen alguna discapacidad. Eso quiere decir más de 3 millones de personas, ¿no? Existe un estrecho vínculo entre progreso y discapacidad, no es la regla, pero sí es un vínculo bastante estrecho, porque justamente la discapacidad trae consigo mayores gastos de movilización, de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, las personas con discapacidad además son más vulnerables de tener diferentes formas de discriminación, y hay una violación sistemática, por así decirlo, ¿no?, de sus derechos, que está relacionada con que suelen estar excluidas de los servicios de salud, de educación, empleo, ¿no?, además de carecer de viviendas, transporte, instalaciones públicas accesibles, ¿no? Eso es un poco el marco. Entonces, ¿por qué quería empezar con este marco y con esta manera en la que miramos a las personas con discapacidad? Porque
de alguna manera toda esta información no es como que apareció un día y es porque sí, ¿no? Sino es porque culturalmente, históricamente, socialmente, hay una evolución, por decirlo así, ¿no? De los conceptos referidos a la discapacidad. Y tienen que ver con conceptos muy antiguos que vienen desde la edad antigua, en la que hay una mirada específica a las personas que no eran útiles a la sociedad, ¿no? Tiene que ver con un modelo de la prescindencia, tal cual está en la imagen, que es bastante gráfica. Es una sociedad que el que no aporta tiene que ser excluido, pero más allá de excluido tenemos que prescindir de ella, ¿no? Entonces un ejemplo clarísimo era la sociedad, por ejemplo, de espartanos, que era una sociedad, comunidad en la cual eran guerreros de profesión, y si uno no cumplía estos requisitos, era, bueno, eliminado, ¿no? La palabra suena un poco fuerte, pero era esa, era eliminado, porque no tenía una utilidad para la sociedad. Entonces, este modelo de la prescindencia no solamente mira que no eres útil para la sociedad, sino es que eres el más débil, y si eres débil no sirves, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con, como les decía, con la edad antigua. Luego, más adelante, hay una mirada diferente de la discapacidad. Ya no es que no eres útil a la sociedad, sino empieza esta idea del modelo clínico rehabilitador en la cual la persona, ¿no? Está entendida la discapacidad como enfermedad y por ende la persona tiene que pasar todas las atenciones, todas las terapias y todos los espacios posibles para rehabilitarse y ser normal, ¿no? Entonces acá aparece esta idea de la normalidad y que todos tenemos que estar cortados bajo un mismo molde y si, por ejemplo, no caminabas bien, bueno, tienes que hacer lo mejor posible para caminar bien. Entonces ahí salen eh, la imagen gráfica, ¿no? De esta persona con diferentes aparatos para poder normalizarse, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con una mirada bastante clínica, bastante médica, ¿no? Por eso hasta ahora hay todo un tema de evaluación diagnóstica, ¿no? En la cual te diagnostican qué cosa tienes y con eso responde a la discapacidad que tienes. Sin embargo, ya hace varios años atrás aparece un nuevo enfoque, que es el modelo social de la discapacidad, que está asociada justamente al enfoque de derechos humanos. Y en este modelo, básicamente lo que se quiere tratar de vislumbrar es que todas las personas, más allá de la condición o la característica que tiene, eh, son útiles, son parte de una sociedad y que además aportan, ¿no? En su debido, desde sus habilidades, desde sus capacidades, y que deben de estar integradas como cualquier otra persona. Y eso, y el hablar de integración no quiere decir solamente que esté a mi costado, sino es que tiene que participar plenamente de todos los espacios de la vida cotidiana. Eso quiere decir salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Y yo me quiero quedar aquí un poco en el modelo social, porque es el modelo que de alguna manera da pie a todo el trabajo que desde Inimundo e Iguala estamos promoviendo, pero además da pie a una mirada diferente de las personas. Entonces, con esto yo quería compartirles que el modelo social de la discapacidad considera justamente que las causas que dan origen a esta discapacidad no tienen que ver con aspectos religiosos, científicos o de otra índole, sino que muy por el contrario, tienen que ver con una cuestión social, ¿no? Se parte de esta premisa que la discapacidad es una construcción histórica y social como lo que venía yo ya manifestando, que tiene que ver justamente con estas etapas de la historia que hemos ido pasando y que se han ido construyendo. Y que por otro lado, la limitación no está en la persona, la raíz del problema no es la persona con alguna condición específica, sino por el contrario, todas las barreras que se encuentran en el contexto y en la sociedad. Barreras como lo actitudinal, lo físico, etcétera, etcétera, y que esto hace que hayan limitantes para que las personas puedan incluirse, ¿no? Y ser vistas y tener en cuenta dentro de una comunidad. Entonces, desde esta mirada, lo que se insiste es que las personas con discapacidad pueden contribuir a las necesidades sociales que se den en la sociedad, valga la redundancia, y que pueden participar de la misma manera siempre y cuando se eliminen estos obstáculos construidos por la misma sociedad. Entonces, dos puntos bien importantes. Uno,
el estigma social que hemos vivido durante tanto tiempo las personas con discapacidad, que creo yo que al no entender lo que está pasando, no entender a la otra persona, verla diferente, porque además lo que uno no conoce da así, cierto temor, cierta incomodidad, ¿no? Incluso cierto rechazo. Entonces, en este sentido, lo que pasa es que hay un sentimiento de, entonces eso es peligroso, lo no conocido y que no es igual a mí, además tiene menos valor, o es hay una idea de inutilidad, de incapacidad o de limitante, ¿no? Entonces, el resultado de este estigma es la exclusión, ¿no? Entonces, porque pienso, a partir de lo que me han ido contando y como les comentaba, a partir de estos modelos que se han ido dando a través de la historia, todavía se cree que entonces la persona con discapacidad o no puede hacer nada por el simple hecho de tener alguna condición o discapacidad, o necesita todos los apoyos para poder salir adelante, ¿no? Entonces hay un estigma súper fuerte. Y por el otro lado, entonces, hay esta construcción social, justamente de entender que la discapacidad se construye socialmente, desde que uno empieza a hablar, por ejemplo, de la normalidad, del capacitismo, de la minusvalía. Entonces, se hablan de las personas, he escuchado muchas familias y muchas personas que hablan de las personas normales, ¿no? Esto es para personas normales, y entonces las otras personas, ¿qué seríamos? Anormales, o sea, no encajamos dentro del cubo, del estereotipo de lo que debe ser, ¿no? O son personas especiales. Ok, pero yo también soy especial, o sea, también tengo cosas especiales, o sea, ¿qué cosa es lo que me distinguiría de las personas con discapacidad, ¿no? O habilidades especiales, ¿no? Y yo creo que todos tenemos habilidades especiales. Entonces, es justamente estas ideas que han ido pasando durante todos estos periodos los que nos han hecho construir de alguna manera esta mirada que tenemos específicamente de las personas con discapacidad, y entonces a partir de ello no han podido ser, han sido invisibles por mucho tiempo para la sociedad, y se han construido estas barreras en los entornos que no los dejan participar de manera plena. Y entonces ahí surgen estos sentimientos, por un lado de lástima, ¿no? De sobreprotección porque pobrecitos no pueden hacer, y por otro lado de invisibilidad, de lenguajes erróneos, de forma de trato inadecuado. Creería yo que no es porque las personas seamos malas, sino es por simple desconocimiento. Y cuando alguien no conoce, ¿no? Se guía mucho de lo que de repente las otras personas hablan, y de esta incomodidad y miedo y rechazo. Entonces, a partir de esto, lo que se tendría que hacer es empezar a conocer más y tener dentro de nuestros espacios esta relación con otras personas para ir conociendo también sus sentires y darnos cuenta que al final todos somos personas más allá de la condición. Y entonces yo quiero traer toda esta información en este concepto de discapacidad, ¿no? Que menciona que la discapacidad, entonces, o la persona con discapacidad, es aquella persona que tiene una o más deficiencias, ya sean físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente, pero que al interactuar con diversas barreras actitudinales del entorno, de la sociedad, de la comunidad, no pueden ejercer o se ven impedidas, ¿no? En el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva dentro de la sociedad, ¿no? En igualdad de condiciones como las otras personas. Y algunas, bueno, deficiencias que podemos mencionar, que seguramente ustedes conocen, que algunas son mucho más visibles que otras. Está la deficiencia física, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de dificultad en los miembros inferiores o superiores, que tienen problemas psicomotrices, ¿no? La discapacidad visual, que tiene que ver con la pérdida total o parcial de la vista. La auditiva, que también tiene que ver con la pérdida parcial o total del oído, ¿no? De la escucha. La psicosocial, que tiene que ver con las funciones de la mente y el cómo uno entiende tanto su aspecto interno como el externo. Y la intelectual, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Con las etapas del aprendizaje y en función de sus procesos. Entonces, la deficiencia, entonces, en este sentido, es la pérdida bueno, anomalía, ¿no? De una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, y como decíamos, puede ser que la persona tenga una de ellas o que tenga más. Y en ese sentido, el otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta en el concepto de la discapacidad son las barreras, que son estas limitaciones que están fuera de la persona,
¿ya? O sea, que están en el entorno que las rodea y que impiden la realización de una actividad o la participación en autonomía de la vida social. Y estas pueden ser, por ejemplo, leyes y normas que no estén acordes a las necesidades de las personas con discapacidad. Puede ser el tema de accesibilidad, y se ve súper claro en una persona usuaria de silla de ruedas que no puede acceder a un lugar por el tema de las escaleras. Puede ser el tema de comunicación, muchas personas que tienen el tema de la discapacidad visual, que no encuentran los medios necesarios, adecuados para poder comunicarse, y sobre todo las actitudes, ¿no? Entonces, como decía, y quiero volver un ratito a la anterior. Como decía, entonces el concepto de discapacidad, quisiera que quede clarísimo que la discapacidad no tiene que ver con la condición de la persona, nuevamente. No es que el no poder caminar, el no poder ver, el tener procesos de aprendizaje más lentos significa que tú eres el problema y que ahí está tu discapacidad, sino lo que te hace tener la discapacidad son todas estas barreras que están fuera de ti, que están en la comunidad, en la sociedad, y que no te permiten tener la inclusión plena ni la participación en los espacios de nuestra vida cotidiana como quisiéramos y como lo tenemos todas las personas. Entonces, voy a compartir con ustedes un pequeño videíto que espero se escuche bastante bien. Les pediría a Karen y a Oscar, que tienen la cámara, que me hagan un dedito arriba si escuchan. ¿Ya? Y a ver. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera. Pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mongolita. mutilado o tullido. No me digas zurdito. Yo no soy invidente, cieguita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Partamos de esta base. Todos sabemos... Perfecto. Entonces, quería compartir con ustedes un poco el video que justamente tiene que ver con la manera en la que nos referimos a las personas con discapacidad, pero además el trato que podemos darle, que tiene que ver, y creo yo que está vinculado fuertemente con lo que veníamos diciendo, con esta mirada que tenemos de las personas con discapacidad. Y creo que el lenguaje es muy potente en el sentido en que comunica, pero no solamente comunica una mirada, sino una coherencia entre lo que estás pensando y diciendo. Es decir, si obviamente mi mirada y mi enfoque sobre las personas con discapacidad todavía tiene un sesgo de sobreprotección, inconscientemente tal vez voy a seguir hablando del sordito, del especial, del niño con el problemita, ¿no? Y siempre en diminutivo, además, ¿no? Yo no sé por qué tenemos esa mala costumbre a veces de incluso chicos con discapacidad ya de 50, 40 años, y les seguimos hablando como los bebitos y con los diminutivos, ¿no? Nos pasa en la oficina donde trabajamos con muchas de las familias, que incluso hay muchas de las mamás que siguen hablando de mis bebitos, ¿no? De mi hijito, de mi niñito, cuando son chicos ya de 18, 19, 20 años. Y entonces hay que empezar a recalcar a las familias de que sí, hay mucho cariño, pero hay que tratarlo ya como un adulto que es, ¿no? Entonces creo que una de las cuestiones que hay que mirar es eso, ¿no? Y por otro lado, justamente también esto, ¿no? Que cómo empezamos desde el trato que tenemos a cambiar esa mirada, ¿no? Desde el lenguaje que tenemos a cambiar esa mirada por una mirada, como lo decía antes, desde un enfoque social en el cual la persona va más allá de su condición o discapacidad, ¿no? Y entonces todas estas cosas que les he ido contando tienen su base
internacional, normativa, ¿no? Lineamientos que se han ido construyendo a partir de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es un instrumento facilitador para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Es un documento que ha sido establecido para promover, proteger y asegurar justamente el goce pleno y la participación de las personas con discapacidad, y no es que se establezcan derechos especiales, sino es que hace visible que las personas con discapacidad tienen necesidades y que también son sujetos de derechos, ¿no? Porque, digamos, hasta hace algunos años, a pesar de que estaban reconocidos, obviamente como personas, estaban invisibilizados. Entonces, la convención tiene justamente nace, ¿no?, de la reacción de la comunidad internacional de los grupos de personas con discapacidad, después de un largo historial de discriminación, de exclusión, ¿no?, y de deshumanización, en las que no eran parte o no eran reconocidos como personas, ciudadanos, ¿no?, y parte de la sociedad. Como ya les venía diciendo, desde un enfoque de la presidencia y un enfoque clínico, eran mirados como personas que tenían que normalizarse, ¿no? Entonces, esta convención ha sido aprobada en el 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Perú ha firmado la convención y la ha ratificado en el 2008. Con esto quiere decir que el Perú tiene la obligación de implementar planes, programas y actividades para el cumplimiento de esta convención. Una de ellas, bueno, además tiene este cambio de paradigma, ¿no?, en la manera de cómo se entiende la discapacidad, cómo se mira. Ya no es una mirada de sobreprotección, sino es una mirada que llama a la acción, llama a mirar a las personas desde este enfoque que les decía de derechos, que llama a hacer actividades y acciones formativas para que las personas puedan ser lo más independientes y autónomas posibles. Y había una participación activa del colectivo de personas con discapacidad en la elaboración de la convención. Entonces yo creo que además recoge no solamente desde especialistas o desde gente que trabaja, ¿no?, en puestos y cargos importantes de las Naciones Unidas, sino que recoge desde la misma población y grupo de personas con discapacidad las necesidades y las propuestas a trabajar a futuro. Entonces, este carácter vinculante que decía que se implementa en planes, programas y acciones, ha caído justamente en la ley 29973, que es la ley de la persona con discapacidad, que es una iniciativa ciudadana. Si bien teníamos ya una ley de la persona con discapacidad anteriormente, esta, la 29973, recoge de la iniciativa ciudadana una serie de reclamos de las poblaciones de personas con discapacidad para justamente cambiar este enfoque y este modelo y alinearse a la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces, esta ley establece el marco legal para la promoción, protección y la realización en condición de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?, promoviendo desarrollo, inclusión y participación plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Entonces, este era un poco el marco que quería un poco darles para poder entender, porque, claro, el tema tiene que ver con la inclusión laboral, digamos, en esta coyuntura, pero me parecía importante, ¿no?, con el entendimiento de qué cosa estamos entendiendo por discapacidad y desde dónde estamos mirándola, ¿no? Y en ese sentido, el tema de inclusión laboral en épocas de pandemia, yo quería empezarla con esta gráfica porque justamente buscando información, tenemos unos manuales que justamente son de las Naciones Unidas, que recoge un poco el tema de inclusión laboral y que ha sido trabajado muy de la mano también con gobiernos locales, ¿no? Digamos lo que vendría a equivaler las municipalidades, y dentro de las municipalidades el área de OMAPED, ¿no?, que es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, y señala que desde las bolsas de trabajo que se tienen, solo 15 personas de las 100 que pueden tener estas bolsas de trabajo registran que han conseguido un empleo, ¿no? Imagínense, de 100 personas, solo 15 consiguen un empleo efectivo. Entonces, eso me llevaba a pensar un poco en el tema de cuáles son las barreras que una persona con discapacidad enfrenta, ¿no?, para incluirse laboralmente. Y justamente ahí hay un manual, ¿no?, de un resumen que justamente habla de recomendaciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad, y que además pone mucho énfasis en el tema de la mujer,
y que ha identificado estas barreras para el acceso al empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ha identificado 8 puntos importantes, el estigma y discriminación, ¿no? Que es la primera barrera que encuentran en relación a cómo las personas los ven, ¿no? Cómo los miran y qué tipo de estereotipos se forman, ¿no? Para tener una relación con ellos y luego tener la inclusión laboral. Luego hay una barrera que tiene que ver con la restricción de la autonomía, ¿no? De qué tan independientes pueden ser las personas con discapacidad para ejercer un empleo, ¿no? De manera que no necesiten un apoyo, digamos, permanente. Otra de las barreras es un entorno familiar limitante, ¿no? En la que de repente mamá, papá o familiares a cargo de personas con discapacidad tienen una mirada de sobreprotección, que se mueren de miedo y no pueden permitir que los jóvenes o las personas con discapacidad puedan salir a encontrar un empleo, ya sea justamente por el estigma y discriminación o por el otro lado por el tema del capacitismo, ¿no? De entender qué tan capaz puede ser para un puesto laboral. Un deficiente acceso a educación, salud e inaccesibilidad. Entendemos que hay una brecha muy grande entre el tema de educación y empleabilidad. Hay muchas personas con discapacidad que no están formadas para tener un puesto laboral y eso lo hemos comprobado en la experiencia. Son muy pocas las personas que terminan una carrera tal vez técnica, productiva o universitaria, que están preparados para poder acceder a un puesto laboral, y bueno, ya es un cambio de sistema que tiene que ver con estas brechas, ¿no? Una otra barrera que también se da mucho es justamente las estrategias de inserción laboral, por un lado, y por otro los entornos laborales poco inclusivos, con esta mirada también de no saber cómo incorporar a personas con discapacidad dentro de sus procesos. Los costos adicionales para el acceso al empleo, ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con la movilización desde el domicilio de la persona, que en este caso puede tener una discapacidad física y le cuesta el triple llegar a su centro laboral, ¿no? Y uno adicional, como les decía, que tenía que ver con los estereotipos de género, porque era un estudio que además hacía un énfasis bien interesante sobre mujeres y discapacidad. Entonces, estas barreras que se han ido encontrando y que además son validadas por la misma comunidad de personas con discapacidad, si no me equivoco, en la encuesta del 2014 que se hace, hay muchas de las personas que han sido preguntadas por qué no tienen un empleo y hay muchas que se han sentido discriminadas por su condición de discapacidad, que no se han sentido capaces o que de alguna manera no tienen el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, pero estas barreras que yo les vengo a traer acá a compartir no son de ahorita, tienen que ver incluso mucho antes de la pandemia. Entonces, imagínense, si estas barreras ya existían antes de la pandemia, ahora, ¿no? Con todo lo que nos está pasando se han incrementado. A estas barreras hay que sumarles el uso de la tecnología, la conectividad, ¿no? Y un trabajo remoto que muchas personas pueden hacer en sus empleos. Entonces, algunas de las cosas que han ido pasando, si bien desde que empezó la pandemia se han dado algunos decretos de urgencia en el tema del ámbito laboral, creo que hay uno que es bien importante resaltar, que tiene que ver con el decreto legislativo 1468, que justamente es este decreto que establece las disposiciones de prevención y protección específicamente para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y que en el artículo 4 justamente menciona las medidas prioritarias para la prevención y protección de las personas con discapacidad, ¿no? Que ante justamente esta imagen de la suspensión perfecta, hay un punto bien importante en el que el empleador puede darle la oportunidad de hacer el trabajo remoto previa identificación, ¿no? Si es que la naturaleza coincide con el trabajo remoto, y si no es así, la persona con discapacidad puede optar por una licencia remunerada a cargo, ¿no? De una compensación al culminar la pandemia. Lamentablemente, la emergencia sanitaria sigue. Muchos de los chicos con discapacidad que nosotros conocemos han perdido el trabajo debido a que igual sus contratos laborales no son tan largos, ¿no? A veces hay esta idea de que para ver si funciona o no funciona, los contratos son cortos. Y entonces, por otro lado, también la pregunta es, ya, bueno, pero ¿hasta cuándo le doy una licencia remunerada, no? Entonces, si
y cuándo van a compensar estas actividades laborales que tienen. Entonces, claro, si bien está la norma ahí, digamos que en la práctica es mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, creería yo que un punto importante a considerar en este tema de la pandemia son los ajustes razonables. Y bueno, los ajustes razonables no tienen que ver específicamente con un tema de pandemia, no es que solamente estén en el decreto legislativo que les comentaba, sino que los ajustes razonables son parte de toda esta mirada y lineamiento internacional desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que también está presente en la Ley 29973, que es la ley peruana, ¿no?, de personas con discapacidad, y que se refiere a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular garantizar que la persona con discapacidad pueda ejercer libremente sus derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir en el ámbito laboral? Que estos ajustes son un mecanismo de garantía que aseguran el derecho a la igualdad en el ámbito laboral, ¿no? Entonces esto les da la posibilidad de desenvolverse sin contratiempos, de demostrar sus habilidades y que se puedan desempeñar de manera satisfactoria en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo, digamos, estos ajustes razonables se pueden incorporar en el proceso de empleabilidad? Yo había como visto dos puntos bien importantes y creo que son los más visibles que podemos nombrar. Uno tiene que ver con el proceso de selección y el otro ya, bueno, cuando hay un vínculo laboral, ¿no?, dentro de tu desempeño. Entonces, dentro del proceso de selección, lo que se puede hacer es adaptar las entrevistas, las evaluaciones, ¿no? Tener una metodología más amigable, más accesible y un procedimiento que responda a la necesidad de la persona. ¿Y cómo saber eso? Consultándole al postulante si sabemos que tiene alguna discapacidad, si tiene alguna necesidad específica, ¿no? De ya adentro, cuando tienes ya un vínculo laboral, podemos mejorar, pueden haber ajustes razonables mejorando el entorno laboral físico, mejorando las herramientas o las maquinarias y dando capacitación. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de ajustes razonables es que digamos que tenemos en la empresa una persona que tiene alguna discapacidad auditiva y obviamente si trabaja y necesita tener el teléfono para comunicarse, obviamente no va a escuchar cuando suena el teléfono y para eso necesitamos hacer un ajuste razonable. ¿Cuál sería ese ajuste? Es que su teléfono tenga estas luces intermitentes en la que sabes de que cuando te están llamando se enciende, ¿no? Otro ajuste razonable puede ser para personas, por ejemplo, con discapacidad que usan silla de ruedas, y ajustar los baños para que puedan ser más accesibles, ¿no? Poner las barandas para que las personas puedan de alguna manera apoyarse y no necesitan el apoyo de ninguna persona, ¿no? Entonces digamos que son algunas ideas de ajustes razonables. Entonces, hasta ahí creo que he dado bastante información que espero que haya sido como importante para ustedes, que haya recogido un poco algunas reflexiones y yo quería invitarlos a que podamos hacer un trabajo en grupo. Ahorita les voy a contar un poquito de qué trata este trabajo en grupo. Lo que yo quería era proponerles hacer un análisis de caso. Entonces, 2, 3, 5. Me parece que podríamos tal vez hacer 2 grupos, Karen. ¿Me ayudas con eso, porfa? Mientras voy explicándoles. En un ratito vamos a separarlos en 2 grupos y lo que quería que podamos hacer el análisis es sobre esto, ¿no? Pensar en una persona, en este caso Javier, les presento a Javier, que es un joven de 26 años con discapacidad intelectual leve, que ha terminado la secundaria y que luego ha pasado a estudiar un CETPRO, ¿ya? Para los que no saben, el CETPRO es un centro de educación técnico-productiva. Javier es independiente en las actividades cotidianas que realiza y su mamá es su principal apoyo. Normalmente es quien la acompaña para trasladarse en grandes distancias. Entonces, él es Javier. Y Javier ha postulado y ha ingresado a una empresa que pertenece al sector industrial. Se encarga de elaborar el papel y distribuirlo a nivel nacional. El almacén queda en el distrito de Villa El Salvador y se encuentra en una primera planta. Entonces, el puesto al que va a entrar Javier es auxiliar de almacén y tiene estas 6 funciones, ¿no? Recepcionar e identificar el estado de los productos ingresados al almacén, inspeccionar los productos y equipos entrantes y salientes del almacén,
velar por el mantenimiento, orden, protección de los equipos y productos, preparar, embalar y confeccionar los pallets, ¿no? Las parihuelas a despachar, apoyar en la toma física de inventario y cumplir con la norma de seguridad. ¿Ya? Entonces, estas son las datas. Igual en el chat les voy a pasar un documento ahorita que tiene justamente el análisis de casos para que lo puedan revisar con un poco más de detalle. Y las preguntas a reflexionar con el grupo serían estas dos. ¿Qué medidas se deben tomar para que la persona pueda trabajar de forma segura, teniendo en cuenta el contexto COVID? Y por otro lado, ¿qué ajustes razonables pueden ser pertinentes para que la persona pueda desenvolverse satisfactoriamente en su trabajo? ¿Ya? Entonces, a ver, voy a dejar de un ratito. Karen, ¿me puedes ayudar por favor con los grupos? Sí. A ver. Y no sé, de repente alguien quiere comentarnos un poquito qué es lo que pudieron recoger, reflexionar en los grupos. Pueden ser algunas palabras. En mi grupo participó Rosa y Verónica. Y Oscar también. Rosa, Verónica, ¿alguna de ustedes quisiera compartir un poquito con nosotras? Lo que pudimos ver en el caso era básicamente lo que lo que dijo nuestro compañero de Igualab era el darle estos 5 minutos de medidas que debe tener la persona en relación al contexto COVID, ¿no? Que se le debería en todo caso entregar esto. Y en el tema de ajustes razonables, estuvimos viendo también el hecho de que, si bien es cierto, es importante que alguien pueda instruir a la persona al momento de ingresar para que aprenda puntualmente lo que va a realizar en el trabajo, también es importante el hecho de que sea independiente, ¿no? Solamente estar con ella en los momentos, o dejarla suelta, ¿no? En los momentos que se necesite, para que la persona no se cohíba de alguna manera y pueda realizar su trabajo. Después de ello también vimos que sería importante el hecho de poder crear algunas herramientas para poder facilitarle también la función que puede cumplir en su momento, ¿no? Por ejemplo, señaléticas o alguna cosa que en este caso pueda él también tomarle en cuenta para realizar de manera más eficiente el trabajo que realiza, ¿no? Eso podría yo de una manera indicar para el caso. Muchísimas gracias, Verónica, por tus aportes. Josie, en tu grupo no sé quién estuvo, quién quiere compartirnos un poquito de la carrera. A ver, en mi grupo salieron muy buenas ideas. Estuvo Jessica, Ángela, Carlos. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir la idea general con todo el grupo. Yo puedo compartirlo, al menos que alguien quiera. Sí, por Gracias, favor, Jessica. Ya, mira, he tomado a grosso modo los apuntes. Jocelyn, si se me pasa algún punto, por favor, lo mencionas también. De la lluvia de ideas que ha salido, en principio consideramos de que sería importante que Javier tenga como que un mayor seguimiento respecto al tema de su cuidado, quizás buscando un soporte con el médico ocupacional, trabajando de forma conjunta con el área de sistemas integrados o seguridad o salud ocupacional, ¿no? A veces los médicos ya están involucrados en el servicio ocupacional que brindan para todos los colaboradores y creo que podrían ser más incisivos también con Javier. Por otro lado, también participar en la charla de 5 minutos, hacerlo quizás un poco más específico, por decirlo de alguna manera, pero no tan solo también dar charlas en temas de seguridad profundizando en la casuística de Javier, sino también en charlas de sensibilización para los colaboradores, porque no sé el contexto de esta empresa industrial, no sé si es que es el único o varias personas con discapacidad, pero muchos colaboradores a veces no están acostumbrados a poder interactuar con una persona con discapacidad, ¿no? Por ende, sí es importante ser muy cuidadosos en ello para que la persona con discapacidad no tenga algún tipo de susceptibilidad, ¿no? Algún tipo de trato, comentario, ¿no? Entonces, una charla de concientización para los colaboradores sería interesante.
En la medida de lo posible también, si es que Javier pueda hacer un trabajo mixto, yendo 2 veces a la semana o 3, no sé, sería genial. No sé si es que esto se puede acceder realmente, pero ahí está como una idea. Y por otro lado, también está el transporte, ¿no? El servicio de transporte que podríamos brindar a Javier. Eso es lo que recuerdo. Muchas gracias, Jessica. Ángela tiene la mano levantada, no sé si quieres agregar algo más. Sí, solo para profundizar el último punto que comentó mi compañera, el tema del transporte, yo les hablo por un caso cercano, muy parecido al de Javier, muy parecido, donde la barrera principal ha sido el transporte. Porque si bajo el ejemplo, la fábrica o el lugar donde trabaja Javier queda en Villa El Salvador y él vive al otro lado de la ciudad y su familia y él en una época en la que no hubo pandemia, COVID y todo esto, hizo el esfuerzo para que él pueda llegar hasta ese lugar porque no sabemos cuántas veces Javier pasó por entrevistas y otra vez para poder realmente tener un trabajo. Entonces, todo el escenario se hace complejo porque si tú solamente haces cuentas con el sueldo que probablemente recibe Javier, al hacer cuentas es muy probable que de repente un transporte seguro para él tenga un costo más alto de la remuneración que él recibe mensualmente. Entonces, allí eso arrastra otras cosas, pero en realidad sí me gustó, o sea, quise compartirlo porque es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, es eso, gracias. Gracias, Ángela. De hecho, sí, aporta un montón lo que dices, también lo que ha dicho Jessica y si no me equivoco, Verónica. Muchas gracias a las tres por su participación. Me parece que de repente el tiempo puede haber quedado muy corto, pero creo que han salido propuestas bien interesantes a partir también de las vivencias que ustedes tienen dentro de sus propias empresas. Y acá no hay receta mágica, o sea, de hecho, nosotros como institución, junto a Igualar, podemos proponer, podemos dar algunas pautas, sin embargo, creería que quienes están en la cancha son ustedes, quienes conocen la dinámica, ¿no? Laboral, ¿no? Las empresas son ustedes y es que hay que empezar a construir, ¿no? Entonces, lo que han dicho, por ejemplo, del traslado, de dar la información también de estos 5 minutos para tomar en cuenta justamente estos, las precauciones, ¿no? A partir de los contagios por COVID, el hablar con un médico ocupacional también, ¿no? Creo que son cosas bien importantes, sobre todo también entendiendo que muchas veces se piensa que la discapacidad trae consigo o es sinónimo de enfermedades, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser así, pero entonces está bien igual tener un médico ocupacional que pueda justamente dar algunas pautas para el trabajo. Y en relación a los ajustes también, a mí se me ocurría, ahora que ustedes hablan, de repente también poner, al tener el caso de Javier, que es una persona con discapacidad intelectual, poner de repente también pictogramas, ¿no? Imágenes para que él pueda, de repente en un inicio, tener como entendida la secuencia del trabajo que tiene que hacer, ¿no? De repente aquí tiene que marcar la tarjeta y cosas así. Entonces, creería que sí, que son aportes bien interesantes y que se tienen que ir dando a partir de lo que conozcamos de la persona, ¿no? En este caso de Javier, solamente por el caso conocíamos algunas cositas, pero creería que en una entrevista a profundidad vamos a poder conocerlo más, ¿no? Y bueno, en el día a día con el trabajo también. Y esto me lleva justamente a tener algunas ideas finales. A partir de lo que ustedes han compartido, también yo quería darles a conocer un poquito más de qué otras cosas podemos hacer desde la empresa, ¿no? Y una de las cosas que creo que es bien importante que podamos, desde nuestra función, ¿no? Dentro de nuestro ámbito laboral, es empezar también a promover políticas institucionales o corporativas en relación a la diversidad e inclusión, ¿ya? Y esto va más allá de las personas con discapacidad, es una política de inclusión en general. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de discapacidad, hablamos, no sé, pues de enfoques transversales como de género, de población también migrante, que seguramente ahora tenemos cada vez más en las empresas, ¿no? Sobre todo la población venezolana que ha tenido que venir
saliendo de una situación, de un contexto político social muy fuerte en sus países y que se ha integrado también en el ámbito laboral, población también generacional, ¿no? Adultos mayores que también están dentro de las empresas. Entonces es una política diversa, ¿no? Y con estas políticas que hay que empezar a pensar dentro de las empresas, hay que tener un compromiso de todos los colaboradores, desde la persona que trabaja como operario hasta las cabezas, ¿no? Los líderes de la empresa, con un compromiso real de apuesta por la inclusión social, ¿no? El tema de los nudges en la convocatoria, esto de poder incentivar, motivar, poner en las convocatorias que se hacen invitaciones específicas también a personas con discapacidad, porque nosotros estamos muy acostumbrados a sacar las convocatorias y cualquiera que lo lee, como lo decía al inicio de las ponencias, mucha de la gente con algún tipo de condición o de discapacidad no cree que pueda postular porque no hay digamos, un acápite específico para ellos, y yo creería que hay mucha gente que está buscando. Entonces, ¿por qué no invitar y hacer de repente convocatorias más amigables, también invitando a la población de personas con discapacidad a ser parte de este proceso de selección, ¿no? Los ajustes razonables, como ya lo habíamos mencionado, son una de las cosas bien importantes que se pueden proponer dentro de este proceso de selección. Entender que nuestras maneras de hacer entrevistas pueden ser más dinámicas, más accesibles, más amigables. Si sabemos que tenemos una terna de personas con discapacidad, podemos ver la necesidad y prever un poquito para poder, por ejemplo, si tengo una persona con discapacidad física, no la voy a entrevistar en un segundo o tercer piso, de repente puedo yo bajar a un primer piso y adaptarme a la necesidad de esa persona, o si es una persona que requiere de repente un intérprete de lenguas de señas, etcétera, ¿no? El uso de la tecnología ahora, sobre todo en esta pandemia que nos hemos vuelto más virtuales que nunca, utilizar la tecnología de asistencia. Por ejemplo, ahora la plataforma Zoom, por ejemplo, tiene los subtítulos que se pueden trabajar. Hay personas también que conocen otro tipo de plataformas y programas de asistencia, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, que se pueden incorporar a las empresas. Creería que otro de los puntos bien importantes también que se puede dar para el trabajo de inclusión de personas con discapacidad son las alianzas, ¿no? Como esta red que hoy día trae este ciclo de webinar, en este caso Igualab y AINI, que se han juntado justamente para traer este tipo de información a las empresas y poder entre todos fortalecernos también, ¿no? Y un punto súper importante y muy personal, que creo yo que tiene que ver con ser parte del cambio, ¿no? El tema de la inclusión no es un tema solamente que abarca una política pública, no es un tema que solamente tiene que ver con la educación, sino que también tiene que ver con el ámbito privado y el ámbito de las empresas. Y creo yo que las empresas están en la responsabilidad de empezar a también generar estos cambios que se están dando en esta coyuntura, en el que todos nos estamos adaptando, adecuando y que nos estamos innovando, y creo que es posible a partir de estos cambios tener como retos incluir cada vez más a personas en su diversidad, ¿no? Y con este último punto, ser parte del cambio, yo quería traer a colación este tema de la ODS 8, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de la Agenda 2030, que son objetivos que buscan disminuir las formas, de la pobreza, ¿no? Y que buscan el crecimiento de la población en general. Y este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 habla específicamente del trabajo decente y crecimiento económico, y que apunta a que todas las personas deberían tener un trabajo decente, incluidas las personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, yo creería que no estamos ajenos dentro de las empresas a trabajar estos puntos, estos temas, más bien somos parte también del cambio, y nuestro rol desde las gerencias que trabajan del desarrollo de talento, las gerencias de personas, de recursos humanos, o como lo llamen en sus empresas, estamos, creo yo, en el compromiso también de dar un paso adelante y retarnos a empezar a mirar desde otra perspectiva a las personas con discapacidad y darles la oportunidad también de incluirse en nuestros ámbitos laborales. Yo creería que ese es un paso bien importante que estamos ganando, y no solamente por un reconocimiento a nivel de empresa que podemos ganar, que sí, que seguramente nos da un plus, pero sino por otro lado porque es un derecho que tenemos que garantizar todos, para que todas las personas, sin importar su condición, puedan acceder a todos los espacios de la vida.
Y creo que en este sentido todos somos parte de este cambio. Y bueno, para finalizar un poco es quedarnos un poco con esta idea de este principio de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, de no dejar a nadie atrás. Creo que ya por mucho tiempo, como les comentaba al inicio de la ponencia, las personas con discapacidad sobre todo han estado muy invisibilizadas, han estado relegadas a ser personas consideradas desde, suena bastante terrible decirlo, pero desde consideradas como muebles o un accesorio más de la casa, ¿no? Hasta personas que deben ser normalizadas, y creo que han pasado históricamente un proceso muy duro como que debe ser cortado ahora mismo, que estamos en otro momento de la historia con enfoques, ¿no? en los que estamos mirando y respetando y rescatando, valorando la diversidad de todas las personas, y que deben ser incluidas porque es un derecho que debemos garantizar, ¿no? No solamente como derecho, sino por la dignidad misma de la persona. Entonces yo las invitaría y los invitaría a pensar y a reflexionar sobre eso, y cómo es que mi rol dentro de la empresa puede dar ese granito y contribuir a empezar a crear otras formas, ¿no? Para relacionarnos. Y seguramente al principio dará miedo, pero a ver, es lo que decía alguien hace un rato, ¿no? Hay estas concepciones, estas maneras de no saber relacionarnos con las personas con discapacidad, pero a ver, si nunca lo hacemos, nunca aprenderemos. Y yo creería que todas las personas que estamos acá, el primer día que empezamos a trabajar no teníamos ni siquiera la menor idea de cómo hacerlo. No sabíamos seguramente cómo evaluar, cómo analizar, cómo hacer un proyecto, y lo hemos aprendido y lo hemos ganado en la cancha, porque los 5 años o los 6 o los 7 años de estudio que hemos tenido no han sido suficientes para ser las personas que somos hoy día. Y entonces este es el reto de poder mirar no solamente la parte profesional, sino también la parte humana, la parte social y de relaciones, y empezar a pensar de que si no nos relacionamos en un mundo diverso, siempre vamos a estar pensando en que vamos a caminar por este lado las personas sin discapacidad, por este lado las personas con discapacidad, por este lado las personas migrantes, las personas de la comunidad LGTBI, y así. Y cada vez vamos a ser burbujas en las que cada uno va a caminar por su lado, y esa no es la idea, porque tenemos un solo mundo para vivirlos todos juntos. Entonces yo las invito para que se animen a ser parte de este cambio, y bueno, estamos acá todo el equipo de Ainimundo y de Igualab para seguir fortaleciendo la red, para seguir fortaleciéndonos en este camino de inclusión laboral y de inclusión social, y estamos dispuestísimos a seguir coordinando y apostando por estos temas. Con esto yo quería agradecerles a todas y a todos por estar el día de hoy. De hecho, es la primera sesión de un ciclo de webinars que ya les vamos a mandar los correos las siguientes fechas. Y Oscar, creo que había algunas cosas por señalar. Sí, muchas gracias, Cristina. Buenísima presentación, muy buen primer alcance que estamos recibiendo en este ciclo de webinars organizado por Recursos Humanos Inclusivos, una iniciativa de Igualab y Ainimundo, que espero que les haya gustado en esta primera etapa. Estaremos anunciando prontamente, con anticipación debida, la segunda fecha de webinar, que se va a llamar ¿Cómo sensibilizar sobre discapacidad en equipos de trabajo? Entonces también va a estar muy poderoso esa información que vamos a compartir con todos y con todas en la próxima reunión. Esperamos que contemos con su participación. A continuación voy a enviar en la caja de comentarios de la zona lateral información sobre recursos humanos inclusivos. Si bien este primer webinar está siendo una serie de eventos públicos hacia más personas que integran esta comunidad, también queremos invitarles a que puedan ingresar al link que acabo de compartir, que es una ficha de registro a la comunidad de WhatsApp. Esta iniciativa surgió en este espacio y la deseamos reforzar con más personas, con más información que intercambiar y con obviamente más eventos que generar. Entonces, aquí también podemos encontrar las páginas web de las dos organizaciones, www.igualab.org y www.ainimundo.org. Finalmente, les invitamos a que puedan seguirnos en todas las redes sociales a ambas organizaciones, que puedan estar al tanto de la información que vamos a hacer llegar en los próximos días sobre el siguiente webinar. Y bueno, también agradecer una vez más el tiempo que nos hemos excedido un poquito. Creo que son gajes del oficio a nivel técnico, a nivel de fin de semana también.
de las actividades que vamos cumpliendo, entonces vamos a también comprometernos a que el tiempo sea más optimizado para el segundo webinar en adelante. Finalmente, creo que también es un deseo de todo el equipo que estamos aquí reunidos, no bajemos la guardia, sigamos protegiéndonos todos y todas con la situación que estamos viviendo, no nos confiemos y cuidemos a todo nuestro entorno y obviamente a nosotros mismos, a nosotras mismas. Tengamos un bonito fin de semana en la medida de lo posible y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.